Diferencias entre Red Pill y masculinismo. Que el otro día justo alguien me trató de insultar, que no sé por qué sería un insulto, me dijo, es que eres Red Pill. Que un paréntesis. Miren, yo entiendo perfecto que las mujeres defiendan el matriarcado, porque les conviene. Eso lo entiendo y nunca me molesto que una mujer me escriba y me diga alguna tontería o me trate de insultar. Pero hombres que defienden el matriarcado, me parece terrible. Pero bueno, desafortunadamente, uno de los problemas que salió después de toda la controversia de la serie esta de Netflix de adolescencia es este tema del odio a la manósfera, o como le llaman en América Latina, la machósfera, en donde odiamos a los creadores de contenido masculinistas o Red Pill porque quieren quitarle los derechos. Algo muy importante, el hecho de que los hombres peleen por tener los mismos derechos es parte de derechos humanos. La base de derechos humanos es todo individuo debe ser tratado por igual, al menos la parte legal, ¿correcto? Sin importar tu religión, tu color, tu situación económica, tus ideales políticos, pero muy importante entre los sexos. Otro punto de vista es, no, lo que pasa es que le quieren quitar derechos a las mujeres. Bueno, para empezar, nadie quiere quitarle derechos a las mujeres. Más bien, tenemos que entender que es un derecho y que es un beneficio. Y pongámoslo al revés. Cuando las mujeres lograron el voto universal, el sufragio, ¿le quitaron algún derecho a los hombres? No, para nada. Ustedes votan, nosotros votamos, todos felices, ¿correcto? Pasa lo mismo al revés. No es un juego en donde si el hombre gana un derecho o iguala un derecho a la mujer perdió. La mujer no pierde nada. Ahora bien, sí tenemos que ser muy claros. Una cosa es un derecho y otra cosa es un beneficio. O sea, el hecho de que una mujer contra un hombre en la corte siempre gane la mujer, eso es un beneficio, no es un derecho. Recordemos que el feminismo mismo, en teoría, según ONU Mujeres, Derechos Humanos, el diccionario, dice que es igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres. Eso es todo lo que es el feminismo. Entonces, que los hombres peleemos más derechos no le va a quitar derechos a las mujeres y no les está afectando. Un ejemplo muy rápido. Las mujeres tienen derecho a trabajar, ¿correcto? Y como masculinistas lo aplaudimos. Está perfecto. Que masculinistas también, como le llaman en inglés, es los activistas sociales en favor de los derechos de los hombres. Pero para resumirlo, masculinismo, que es lo mismo que feminismo, igualdad, es todo. Nadie va a estar en contra de que las mujeres tienen derecho a un trabajo, a elegir el trabajo que ellas quieran. Y ninguna empresa puede negarles el trabajar ahí por un tema de género. Es decir, solo por el hecho que es mujer. Ahora bien, poner un programa DEI en el cual ya los estudios indican que un hombre va a tener 30% menos probabilidad de conseguir el trabajo o de ser ascendido por un tema de género, eso sí es un derecho del hombre que estamos peleando. O, mejor dicho, es un beneficio en favor de las mujeres. Y lo cual está mal. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. El otro día hice un estudio para que viéramos esta diferenciación de derechos de los creadores de contenido. Porque la otra excusa que dicen es, ¿sabes qué? Los creadores de contenido masculinos son muy, o existen algunos que son muy extremistas, que son muy machistas. Y seguramente sí es el caso. No significa todos. Significa que habrá algunos que lo son. Pero eso pasa en todo. Siempre hay gente muy exagerada. Pero hice un estudio de los creadores de contenido en esta plataforma, en YouTube. ¿Saben cuántos creadores de contenido masculinistas? Y quitando aquellos que hablen de relaciones románticas, ¿no? Los hombres alfa, el cómo ligar, y que solo hablen de los derechos de hombres. A nivel mundial, 160. Solamente 160. Solo en inglés, ¿saben cuántas hay que solo hablen de feminismo? Arriba de 160,000. 160,000. Y otro tema, de los hombres, de los que defendemos a los hombres, ¿saben cuántos de ellos consiguen la monetización? Menos del 30%. En el caso de las mujeres, o mejor dicho, del feminismo, ¿saben cuántas consiguen ser monetizadas?
arriba del 65% de ellas. Claramente hay una desigualdad. Entonces, de 160, ¿habrá algunos extremos? Sí, seguramente sí, o desafortunadamente sí. Pero seguramente será mucho menos que 160,000 solo en inglés de mujeres. Porque aparte, ¿sabían ustedes que el hashtag muerte al macho, muere el varón, odio al hombre, no están censurados? En cambio, si yo pusiera ese mismo hashtag, pero al revés, a mí me tiran el video. Si yo pusiera hashtag muera la hembra, uy, en ese momento ni siquiera me dejan subir el video. Y se imaginan que fuera al revés, que hubiese solo 160 feministas y 160,000 masculinistas. No, hombre, ya habría mujeres en la calle pidiendo una legislación especial para que eso se cambiara y que todas las mujeres reciban dinero y demás. Con el dato que te acabo de dar, es muy evidente que las redes sociales son woke. Tratan de callar, no empujar, censurar a aquellos que defendemos los derechos de los hombres. Y por el contrario, empujan y ayudan a las feministas. Por eso es tan importante que me regales un like, te suscribas para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Ahora bien, ¿en qué sí se parecen los que peleamos los derechos de hombres? Vamos a llamarles masculinistas, y los red pill. En el caso del feminismo hay dos cosas que son semejantes. Ambos movimientos creemos que el feminismo no pelea en favor de las mujeres, pelean por dinero. Esa es la realidad, porque incluso hay feministas que le quieren decir a otras mujeres cómo vivir su propia vida, o defienden a cierto partido político. Cuando un político de cierto grupo hizo algo malo, ahí no decimos nada. Lo que les interesa es dinero. Ejemplo clarísimo. ¿Sabían ustedes que cada vez que un país implementa una Secretaría de la Mujer, casualmente sus cifras cada año están peores en cuanto a víctimas? Es decir, hay más y más víctimas mujeres. Entonces, ¿son tontas, son inútiles, no lo saben hacer bien su trabajo? No, es porque entre más víctimas haya y a todo le llamemos violencia, más presupuesto generan. O a instituciones, o grupos sociales, o empleos, o diversidad, equidad e inclusión, etc. Es un tema económico. La mujer es muy empoderada y trabaja y es independiente, pero yo quiero que un hombre me mantenga, ¿correcto? Siguen más el dinero. Y al final del día el hombre pareciera que ya es solo una cartera. El otro gran parecido que tenemos los masculinistas y red pill es que creemos que el feminismo es muy machista cuando les conviene, que la palabra correcta cuando una acción es machista pero le conviene a las mujeres, ¿saben cuál es? Se le llama embrismo, es decir, es una clara ventaja a la mujer. ¿Cómo cuál, me vas a preguntar? El que acabo de dar. Soy muy libre, muy independiente, soy una mujer madura, no sé qué tanto, pero quiero que un hombre me mantenga. Si vemos ese doble discurso, tanto el masculinismo como el red pill, estamos tratando de exponer esas dobles varas de medir. Otro claro ejemplo es cualquier programa de diversidad, equidad e inclusión, que básicamente son cuotas laborales por el hecho de que es mujer, no por sus capacidades, su experiencia. ¿No les parece eso muy machista? Claro, es pensar que la mujer sola no lo va a lograr esas posiciones de trabajo. Es tan inútil que no lo va a lograr. O estudiantiles pasa lo mismo. Hay cuotas en las universidades, tanto de ingreso como de egreso, en favor de las mujeres. Eso no es decir las mujeres no pueden hacerlo sola. Otra cosa que tenemos en común es que tanto el red pill como el masculinismo tratamos de hablar a los hombres en no seas víctima, cuídate, deja de ver a la mujer en un pedestal. Que esa frase del pedestal viene de un libro que se llamaba Ya no ser un hombre bueno, no un Mr. Nice Guy, en el cual expresaba que uno de los grandes problemas que tenemos los hombres es que ponemos primero a las mujeres. Si se dan cuenta, una de las razones principales por esta lucha constante de recursos por parte de los hombres es el feminismo mismo, ya que hoy en día pareciera que nuestro único valor como individuos es nuestra capacidad económica. Pero no solo es eso, es tu madre, tus compañeros de trabajo, si tienes jefas mujeres, en política, ponemos a las mujeres como que son perfectas. Las mujeres no mienten. Las mujeres son algo que hay que adorarlas simplemente por hacerlo. Las mujeres pueden tener un listado enorme de cosas que necesitan de un hombre, de necesidades, o el mínimo. Pero si un hombre tiene un
mínimo o un estándar, ay, eres un macho. Entonces, esas son cosas en las que nos parecemos. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos para que lo busques y también está en inglés. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias que tenemos? Bueno, el Red Pill usualmente, no siempre, pero la gran mayoría de su contenido se basa más en relaciones de pareja o relaciones emocionales, el mercado emocional. Y aquellos activistas por los derechos de los hombres nos enfocamos más en los derechos, en hablar sobre las injusticias de las leyes, de por qué hay perspectiva de género, de por qué los hombres no tenemos derechos de paternidad o de procreación, o por qué casualmente siempre ganan los juicios las mujeres, o de diversidad, equidad e inclusión. Y muchas veces los masculinistas hablamos más de temas woke. Otra diferencia importante es el Red Pillero suelen ser debates y tratan o buscan a propósito que sean polémicos. ¿Por qué? Porque llama la atención lo polémico, pero tiene un poquito más allá, tiene un sentido más allá. Es para demostrar la doble vara de medir con la que nos miden las mujeres. Porque cuando la obligas a la contraparte feminista a aceptar que tú lo pides al hombre, pero si el hombre lo pide, tú no estás de acuerdo. O por qué tú tienes esta ventaja, pero el hombre no. Por decir, ¿por qué la mujer puede abortar, pero si el hombre no quiere pagar, acaba en prisión? Ese tipo de cosas. Mientras tanto, el masculinista suele ser, si bien sí tienen podcast y demás, tratar de sacarle al espectador un sentido común. Porque muchas respuestas siempre es, tienes que leer más. No importa qué tanto leas, si el sentido común te dice lo contrario. Tú puedes leer todo lo que quieras, pero un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Eso es sentido común, es biología, es física, es medicina, demás. El Red Pillero trata de expresarlo a través de esa polémica, que no lo hacen nada más por views, no lo hacen nada más para gritarle a un grupo de mujeres, lo hacen para demostrar la doble moral. Mientras tanto, nosotros tratamos de expresarlo enseñándote. Por decir, un gran creador de contenido masculinista es Alex Flores, que no solo habla en favor de los hombres, sino que es un activista real en grupos sociales para pelear legislaciones. Ya lo logró en el norte de México, está peleando la ley Alina, etc. Pero él trata de expresarlo. Él se enfoca mucho en el tema nada más legal y él le encanta demostrártelo y enseñarte en la pantalla, o te dice qué artículo y que vayas y lo busques en internet y tú solito lo leas. El Red Pill tiene otra gran diferencia. El Red Pill normalmente cree o recomienda buscar mujeres tradicionales, o peor, cree que una mujer que sea exitosa en la parte laboral la hace masculina. Y me parece que no estamos tan de acuerdo los del otro lado, que son diferencias de pensamiento. Ni uno ni otro es mejor que el otro. No estoy tratando de atacar al Red Pill, estoy diciendo las diferencias. El Red Pill cree que una mujer exitosa pues necesariamente se volvió masculina, y me parece una grosería, porque además durante toda la historia de la humanidad ha habido mujeres exitosas. Esa mentira de que las mujeres no trabajaron es un mito. Dejaron de trabajar y lo están pensando en las películas de 1950 en Estados Unidos. Pero la mujer siempre ha trabajado. Y desde el siglo XVIII hay mujeres reconocidas en cualquier campo laboral que hubiera en ese momento. En el siglo XVIII no había marketing, pero sí había abogados, y había abogadas mujeres. Y no me parece, desde mi postura, es una opinión, que la vuelva masculina. Otra gran diferencia es la mujer tradicional. Ellas recomiendan, no, es que tienes que buscar una mujer tradicional. En el caso de los masculinistas, la gran mayoría de nosotros creemos que no existe hoy en día la mujer tradicional. Es decir, una mujer que cocine no la hace tradicional, porque, ojo, hay muchísimos hombres que cocinan y eso no los hace mujeres. Y es más, la industria de comida, ¿quién creen que la trabaja principalmente? Hombres. Nosotros creemos que el ser tradicional es una forma de pensamiento. Es decir, ningún hombre nace siendo un caballero. Eso es algo que lo educan en casa. Todavía hoy hay muchos hombres que sus padres los educaron a ser caballerosos.
aunque les digan que es una micromachismo. ¿Es un sexismo? Sí, claro, estamos haciendo una diferenciación por el hecho de que es una mujer, pero jamás es por un pensamiento, que eso es machismo, pensamiento de que la mujer sea inferior. Es una cortesía, es un tema civil, es un tema de hay que ser caballeroso. Hoy en día las mujeres no las están educando a ser damas. Ser dama se respeta a sí misma, no tiene 500 hombres en su pasado y respeta al hombre. Porque un caballero no puede ser caballero si no respeta a la mujer. Pasa lo mismo con una dama. Una dama no puede ser una dama, por más polite que sea o charming que sea, sin que sea muy respetuosa con los hombres. Pero eso es algo que se educa. Y el feminismo viene desde los 70. Es decir, ya ha habido 4 o 5 generaciones de mujeres que tienen en la cabeza feminismo. Entonces, el hecho de que cocine no la hace tradicional. O que se quede en casa. Que se quede en casa es un beneficio. Y qué padre por aquellas mujeres que lo quieran hacer, que quieran ser mujeres de familia. Qué padre. Pero eso no la hace tradicional. Porque al final del día está esperando que el hombre la mantenga. Es decir, es una forma de ver las cosas. En conclusión, ni estoy atacando al Red Pill, ni estoy diciendo el masculinismo es mejor o el activismo en favor de los derechos de los hombres. Simplemente son diferentes. Cada uno tiene su forma de ser y cada hombre elegirá el que más le guste. Que creo que lo sano es que vean un poquito de los dos. 2. El hecho de pelear por los derechos de los hombres no es un discurso de odio. Por más que les digan, la machósfera es un discurso de odio. No, es pelear por tus derechos. Y está basado en la Carta Magna de Derechos Humanos. No tiene nada de malo pelear por nuestros derechos. Muchas gracias, yo soy Manu, nos vemos en el próximo episodio.